se levantan pasados de rosca, ¿no? No tienen ahí un término medio, les cuesta un buen rato volver al estado, lo que vuelve, al estado más o menos de relajación, al estado normal, les cuesta volver. Esto, claro, y al revés, cuando están muy activados les cuesta muchísimo desactivarse. Esto siempre que vamos a los coles lo decimos, que cuando suben del recreo y todos los chavales suben a tope y súper activados y tal, cuando más o menos la mayoría en 5 minutos ya se ha bajado, porque además ya la profe está poniendo cara de me estoy empezando a mosquear, esto es súper activado, ¿no? Entonces esto también les trae malas consecuencias. Cuando se enfadan están súper enfadados, cuando están contentos están súper contentos y cuando están tristes están súper tristes, ¿no? La inhibición de respuesta al autocontrol ya hemos hablado. La memoria de trabajo es esta capacidad para llevar varias cosas a la vez en la cabeza, que también hemos hablado, ¿no? Que generalmente si llevan una cosa es difícil que lleven la otra. Vete a tu habitación y tráeme no sé qué. Generalmente hay dificultades para razonar, sobre todo es muy llamativo la dificultad que tienen para los problemas matemáticos, no todos, estoy aprendiendo que no todos, pero sí que es verdad que suelen tener mucha dificultad para ciertos razonamientos, sobre todo más abstractos. Cuando empiezan con cosas en matemáticas de cambio de unidad, de horas, de dinero, de todas estas cosas, se les suele complicar bastante. Y finalmente la motivación, que está por ahí metida, para mí es de lo más importante de este trastorno. El problema que tiene la motivación es que no tiene la motivación interna que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que diferenciar cuando algo nos gusta porque sí, de cuando más o menos nos obligamos a hacer algo. Yo por lo menos si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero es para irme de viaje, pues no me tengo ni que motivar ni nada porque ya estoy súper motivada y no me importa nada levantarme a las 6 de la mañana a la hora que sea. Pero si lo que voy a hacer es irme a trabajar, que me gusta mucho mi trabajo, pero si lo que voy a hacer es irme a trabajar, sí que me tengo que animar a mí misma, a decirme, venga, que te gusta tu trabajo, que te van a pagar a fin de mes, venga, que sí. Y entonces voy y lo hago y lo intento hacer bastante bien además. Estos mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos, ellos no se los mandan, ¿vale? No tienen este habla consigo mismo que tenemos nosotros. Por lo tanto, muchas veces se enfrentan a tareas y a cosas para las que ellos tienen más dificultad sin capacidad de mandarse estos mensajes de ánimo y de motivación. Por lo tanto, claro, es normal que ante muchas cosas tiren la toalla, porque decimos, es que no se esfuerza, es que en cuanto tiene una dificultad se rinde, es que no, enseguida, ¿no? Pues eso, enseguida tira la toalla, pero es esto, muchas veces está entrando en juego esto, la dificultad que tienen para darse ánimos para salir adelante. O sea, lo bueno de la motivación es que cuando estamos motivados nuestra atención sube y nuestra concentración sube. Somos mucho mejores haciendo las cosas. Por lo tanto, tenemos que conseguir que estos chavales estén motivados porque su atención y su concentración va a subir. Si lo vemos, si es que lo vemos y decimos, ay, este año le tocó una profe, qué genial. Que con ella ha aprendido un montón de cosas. ¿Por qué? Pues está motivado. Bueno, aparte de que seguramente le pondrá las adaptaciones que necesita, ¿no? Pero una de las grandes cosas es que está motivada. O es que cuando el día que luego nos vamos a ir a no sé qué, oye, que lo hace todo súper rápido y súper bien. Claro, motivado. Entonces, este arma siempre la vamos a tener. Siempre vamos a tener el saber que si les motivamos, hacen las cosas. Entonces, tenemos que intentarlo y que además ellos se motivan muy difícil, por lo tanto a veces se tendremos que poner de fuera, ¿no? No sé qué. Los tipos, ya le he dicho, déficit de atención y el déficit de atención con hiperactividad. Los déficits de atención suelen ser mucho más clínicos, suelen ser tales que no dan ningún problema, que generalmente en clase sobre todo, los que están ahí sentados, hay un artículo más, porque verdaderamente son tales que no participan, que son más apagadicos y que generalmente además dedican mucho esfuerzo a
y mucho trabajo, pasan muchas horas haciendo tarea. Dicen de pequeños que le podía pegar con una ficha 2 horas. Pues que cuando iba a quinto de primaria le costaba 3 horas hacer la tarea, ¿no? Y en la ESO pues siguen así, siguen estudiando, sobre todo los que no han sido diagnosticados, siguen estudiando un montón de horas consiguiendo muy pocos beneficios. Y los hiperactivos, pues por los movidos, mucho más impulsivos, mucho más movidos, generalmente son los que peor parte se llevan en el tema de las relaciones sociales, porque, claro, cuando quieren algo generalmente no lo piden, lo cogen, y si tengo que empujar para cogerlo, te empujo. Y además soy muy cabezota y quiero que las cosas se hagan como yo y luego vienes tú. Y como no voy a pararme a ponerme en tu lugar, pues ya está, porque quiero que sea como yo y punto, ¿no? Entonces, pues bueno, continúa hasta la edad adulta, es crónico, no se pasa, pero sí que es verdad que se aprende a llevar. O sea, si trabajamos con los chavales y hacemos todo lo que tenemos que hacer con ellos y los llevamos de la manera adecuada, pues bueno, pues hay chavales más despistados, que seguramente sí, ¿no? Va a cometer más errores, pero bueno, para estar adaptado. Pero siempre la evolución va a depender de los factores protectores, o sea, de lo que nosotros hagamos para que estén bien y de los que van a agravar el problema, ¿no? De lo que no hagamos bien, de las malas experiencias que lleve en la mochila, digamos, que suelen ser bastantes, desgraciadamente. Pues son chavales que llevan, como ya he dicho, un montón de broncas, que académicamente no suelen ser buenos y hoy en día el tema académico tiene muchísimo peso, y que a veces no social tampoco, y también tiene mucho peso. Entonces, todo esto agrava, claro. Y la comorbilidad, que es una palabreja un poco rara, que es otras cosas que puedan tener añadida, además del TDAH. Desgraciadamente es un trastorno que yo he añadido otras cosas a veces. Puede llevar trastorno de conducta, que son chavales que ya tienen una conducta muy negativista, de enfrentarse mucho, también pues puede haber temas de lenguaje como dislexias o discalculias o, ¿no? Problemas para lectura y escritura, para el cálculo matemático, pero también del estado de ánimo, ¿no? Hay chavales muy tristes y con niveles de ansiedad altos también. Estos últimos suelen ser consecuencia de lo anterior. Bueno, esto en principio son las características generales que suelen presentar, que quiero solo poner las del aula, pues por si, para que, un poco para signos de alarma que nos pueden decir, ojo, que igual este chaval, ¿no? puede tener un trastorno de este tipo. Pero yo creo que más o menos todas las hemos dicho ya. Los errores de ortografía son muy comunes, ¿no? Comunes. Las tildes no existen para ellos, yo creo, hasta nunca. Muchos errores por despiste, además es una pena porque muchas veces llevan todo bien estudiado y llega la pregunta, tienen 2 preguntas dentro de una misma pregunta, hacen una y la otra no, o cosas así, o se dejan cosas sin contestar, a veces también por falta de tiempo, porque como no se organizan bien, pues claro, los exámenes no los hacen bien, aunque los lleven bien preparados. Y para ellos es muy frustrante. Luego son chavales que no le he dicho, pero muchas veces también se frustran pronto. O sea, esto se ve a veces de pequeñitos, ¿no? Que odian perder y odian que no conseguir lo que quieren, se cogen unas rabitas a veces un poco exageradas, cuando son pequeños, cuando les negamos algo. Pero aparte de que se frustren fácilmente, luego llega un momento en que se frustran con razón. O sea, porque son chavales que dedican esfuerzo, que intentan muchas veces hacer las cosas bien y que no tienen las consecuencias que deberían, ¿no? Y bueno, y hay otros que no hacen las cosas bien porque también tienen problemas de comportamiento, pero que muchas veces son síntomas, y esto es algo que yo siempre digo que tenemos que tenerlo en cuenta, que a veces el comportamiento de uno de estos chavales, lo que estamos castigando y lo que estamos penalizando son síntomas. Todo lo que hacen, claro que no, pero tenemos que tener en cuenta que son síntomas e intentar no castigar esos síntomas.
En el día a día lo que se suele observar es eso, dificultad para las rutinas normales de todos los niños, de levantarse, desayunarse, vestirse, a la hora de irse a la cama, a la hora de ponerse a hacer la tarea, todo este tipo de cosas les cuesta muchísimo más adquirirlas. En la mañana ya suele ser ya aquello el caos mundial. Y es que además el problema es que tal como se vayan de casa muchas veces va a ser su mañana en el cole. Porque como ya se ven cargados de casa, ya luego en el colegio no dan pico un vuelo. Entonces el sentarse e intentar que las mañanas mejoren, porque os prometo que se pueden ser de otra manera. O sea, el otro día hablaba de una mamá que decía, es que es imposible, no van a ser nunca buenas las mañanas. Pues sí pueden ser de otra manera, prometido. A veces más, a veces menos, pero se puede hacer para que sean mejores y para que el crío no se vaya siempre con una rabieta y nosotros también enfadados a trabajar todas las mañanas. Lo podemos conseguir. Suelen ser desobedientes, bueno, más bien es que suelen tener problemas para adaptarse a las normas, pero por otro lado les vienen muy bien las normas. O sea, son unos chavales que no es decir, no, es que como no cumplen bien las normas, pues vamos a dejarlos un poco más sin normas, no, todo lo contrario. O sea, ellos, una vez que les ponemos las normas, que se las explicamos, que le decimos qué consecuencias van a tener si no se cumplen, o que le reforzamos, le vamos a explicar de antemano qué refuerzo va a obtener cuando haga cierta tarea o cuando haga cierta cosa, ellos hasta lo agradecen, porque es que suelen entrar bastante bien a las normas y se comportan mucho mejor y les dan mucha seguridad. Es cabezota cuando quiere algo, ya lo hemos dicho, si no presenta rabietas y demás. Otra cosa que pasa a veces es que, sobre todo los hiperactivos, es que, y ahora que yo creo que veo a algún jovencito, y no sé si es porque sean o porque son hermanos, yo sé que los chavales, sobre todo con hiperactividad e impulsividad, son un blanco muy fácil, porque se pican muy pronto. Entonces mola mucho picarlos porque se pican muy pronto, ¿no? Pero la diferencia está en que aparte que se pican muy pronto no tienen autocontrol. Entonces nosotros nos podemos picar, pero llega un momento que decimos, bueno, hasta aquí, no, se acabó. Ellos no, ellos suben y se nos ha ido de las manos. Y es ya, bueno, la rabieta del siglo o incluso la bronca del siglo por algo que ha empezado siendo una tontería, ¿no? Entonces esto también tenemos que tener en cuenta, que ellos están como, yo siempre digo que están como sin escudos ante las cosas. Nosotros tenemos escudos como ese autocontrol, es decir, hasta aquí he llegado, yo paro aquí, ¿no? A veces no podemos cuando estamos muy cabreados, pero bueno, generalmente tenemos ese escudo, o tenemos el escudo de a esto no te voy a hacer caso, o tal, ¿no? O filtros, nos ponemos filtros, y ellos no tienen esos escudos. Están totalmente a expensas de lo que pasa a su alrededor. Si tú me picas, yo me pico. Si tú me chinchas, yo, vamos, voy a ser el primero en chincharse y además me voy a disparar seguramente. Esto a la hora de tratar con ellos también es importante, porque los que muchas veces somos adultos, ya esto no lo digo por los hermanos sino por los papás, somos adultos somos nosotros y los que tenemos autocontrol somos nosotros. Entonces, nosotros sabemos ya perfectamente qué situaciones le encienden y qué situaciones le van a poner esto incontrolable. Pues no vayamos por ahí, o cuando veamos que se está pidiendo ya, no sigo gritándole, porque además todo lo que le voy a decir en ese momento no me lo va a escuchar, pero cero. Y además lo único que va a hacer es que siga para arriba, cada vez más. Entonces ahí sí que es verdad que si vemos que se empieza a poner nervioso, lo dejo y me marcho, ¿no? Si puedo, si la cosa... Porque hay chavales muy cañeros que se pueden hacer daño, ¿no? O que pueden, pero bueno, en principio, si no llega a eso, ¿no? Pues lo dejo porque es que no me va a escuchar. Si lo que verdaderamente queremos en ese momento es que se calme, me voy. Y si quiero que aprenda algo, porque le estoy echando la bronca por algo, pues ya se la echaré mañana o luego, porque en ese momento no me va a escuchar. Cuando yo te digo entrega este trabajo que has hecho y no lo entregas, me vienes acá porque tienes un déficit de atención y no se te ha pasado en la cabeza que tienes que entregar el trabajo ese día. Y te vuelves a casa otra vez con el trabajo, tu madre te pilla, te echa una bronca de dinero y te dice, pero mañana ya sí. Vale, mañana lo vuelves a no entregar, pues te ha vuelto a pasar y vuelves a casa otra vez.
¿qué dices? Que sí lo has entregado, claro, porque si no te va a caer otra vez. Y además no te puedes creer que hayas vuelto a cometer el error de no entregarlo. Entonces, claro, en un momento que ya mienten, o incluso ves que tachan cosas de la agenda con boli, que dices, sí veo que hay algo debajo, pero porque luego mienten, pero también son muy fáciles de pillar porque no lo hacen con mala intención, ¿no? Lo hacen generalmente para no cargársela de nuevo, ¿no? Yo creo que iba acabando ya, ¿no? Llevo mucho tiempo hablando. Bueno, las tareas suelen ser un momento de gran estrés familiar y estas son las características que suelen presentar cuando se sientan a hacer tareas. Suele ser uno de los peores momentos del día, el tiempo de tarea. Y estas son las características que ellos suelen tener. Pues si es uno de vuestros grandes problemas, verdaderamente lo que mejor funciona con ellos es una rutina que empiecen todos los días a la misma hora. Yo siempre les suelo hacer un horario en el que pones la hora de hacer tarea, luego les pongo después tiempo libre o algo que a ellos les guste. Una de las cosas que siempre digo es que a estos chavales a veces, con todo el esfuerzo que dedican a hacer las cosas, no se lo pasan bien en ningún momento del día, porque en clase muchas veces no se lo pasan bien porque se les da mal. A veces con los amiguitos no conectan bien, a veces luego tienen que irse a un deporte que no les gusta, pero tienen que ir por narices. Entonces, yo el otro día le preguntaba al chaval, digo, ¿pero tú te lo pasas bien en algún momento del día? Y decía, no, solo lo paso bien el sábado y ahora ya me van a decir y me dicen que ya no puedo salir porque me tengo que examinar de no sé qué, ¿no? Eso tiene que pasar bien, son de niños. Entonces, esto a veces no hay que perderlo de vista, que tengan su momento de pasarlo bien, ¿no? Entonces, siempre después de tarea se pone un ratito para pasarlo bien. Yo siempre se lo pinto en amarillo porque les digo está en ámbar. Entonces, que depende de cómo hagan la tarea, se va a convertir en verde. O sea, que pueden estar ese rato de diversión o en rojo, ¿no? Entonces pasaríamos ya a lo siguiente, que sea cenar o ir a la cama o lo que sea. Pero bueno, esto he explicado un poco así a grandes rasgos, que si tenéis dudas más particulares, pues ya las veríamos un poco en privado. Y ya para terminar, algo que siempre digo yo también es que cuando hay una dificultad en la familia, si esa dificultad ocupa las 24 horas del día es una dificultad brutal, pero si ocupa menos horas es una dificultad menor. Si nos levantamos de la cama y ya estoy con el tema, vuelve del cole y en cuantito sale del cole ya le estoy preguntando, ya le estoy riendo por algo, o comiendo sacamos el tema de los estudios, el tema de tal, por la noche seguimos sacando el tema, al final es un problema de 24 horas que es gigante. Y claro, no puede ser que todo el día sea lo mismo, porque los chavales acaban agotados, cansados y tristes, como es normal, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante buscar su virtud, que seguro la tienen, seguro, porque todos los chavales que yo he tenido la tienen, unos nos gustan más que otros más, y otro enseguida se ve porque tienen virtudes como todos, y darle igual de importancia que lo otro. ¿Por qué es menos importante que mi chaval sea súper buena persona, súper cariñoso, que lo suelen ser, o sea un genio de la informática, o sea un genio del fútbol, o sea, ¿por qué eso es menos importante que sea bueno en matemáticas? ¿No? Porque evidentemente esto es un poco demagogia, claro que es más importante lo académico, sobre todo porque lo ocupa más tiempo y tal, pero a lo que yo voy es que ahí es donde él tiene las dificultades, porque es donde él, todas las dificultades neurológicas que tiene, donde más se ven en el cole o en ciertas rutinas de casa, ¿no? Entonces, ¿por qué eso tiene que ser lo más importante? El otro día me dice un chavito, es que yo soy de los tontos, porque están los listos y luego los tontos, y nosotros, yo y no sé quién, me decía, yo y mi amigo no sé cuándo, como somos los tontos, y me decía, como somos los tontos, pues no nos dejan, no sé qué me dijo. Y yo le decía, pero ¿los tontos en qué? ¿En deporte? No, en deporte yo soy mejor. ¿En contar chistes? No, en contar chistes yo soy mejor. Pues entonces en lengua. Sí, en lengua. Somos pero yo ya estoy tonto en todas las facetas del mundo, ¿no? Entonces esto es algo que yo creo que tenemos que
pensarlo y intentar alabar y subir para arriba todo lo que hacen bien, todas las virtudes, bueno, tanto tengan este problema como no, porque luego están los hermanos, que hacen muchas cosas bien y a veces los tenemos ahí un poquito, porque como es el otro día, que como hagamos una mal, esa es la que va a resaltar sobre todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ideas. Y es que la charla no os iba a contar todo, pero bueno, esta es siempre la frase que pongo cuando voy por ahí, ¿no? Que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes, que es un poco lo que siempre decimos cuando vamos de aquí para allá, ¿no? Que todos somos diferentes y que hubo una temporada que todo el mundo decía todos somos iguales, no, somos muy diferentes, muchísimo, menos mal, ¿no? Y hay que tratarnos como diferentes que somos los unos de los otros. Entonces yo ya me callo que habla un montón y no sé si hay tiempo para que preguntes algo. No. Vale, pues si tenéis alguna pregunta, pues os toca a vosotros ahora. Pero bueno, si alguno tiene dudas sobre el tema de que su chaval pueda tener TDAH, pues el modo habitual es consultar. Además, hoy en día lo normal ya es que desde el cole te den la voz de alarma. Pero si no es así, pues ya sabes que pues, la puedes hablar con el tutor y que os diga qué le parece y demás y que os ponga en contacto con el orientador o poneros vosotros mismos en contacto y de ahí, ¿no? Pues intentar que haya una evaluación por parte del orientador y demás. Luego ya sería el pediatra y de pediatra salud mental. El diagnóstico es clínico, siempre, lo tiene que hacer un médico, ¿vale? Pero siempre es muy importante la valoración del centro, porque ahí pasa además el mayor tiempo del día y es donde van a poder evaluarle y poder, siempre va a contar tanto vuestra opinión como vuestra opinión, me refiero a la de papás y las mamás, como la del centro, ¿no? Va a contar por igual, y la observación del chico, son un poco las tres cosas que se hacen para diagnosticar. El diagnóstico es médico y luego el tratamiento, pues bueno, pues eso ya el médico es el que valora si es necesario un tratamiento farmacológico o no. Y por supuesto yo creo que siempre tiene que haber una formación e información por parte de los padres. Para mí es básica. Nosotros en la asociación la formación a padres y el quedar con los padres y el explicarle en qué consiste, qué pautas puede usar, ¿no? Yo siempre digo que si tuviéramos un chaval y desgraciadamente tuviera un accidente y quedara en silla de ruedas, haríamos un mogollón de reformas en casa. Echaríamos las puertas, pondríamos rampas, ¿no? Cambiaríamos seguramente nuestros horarios de trabajo, nos adaptaríamos. Pues cuando un chaval es diagnosticado de déficit de atención, evidentemente no es tanto lo que tenemos que cambiar, pero yo siempre digo que hay que hacer reformas, siempre. Hay que mirar nuestros horarios, no que tengamos que dejar de trabajar, ni mucho menos, pero seguramente los tendremos que acomodar en cierta manera, tendremos que poner las pautas necesarias y demás para que... Y esto hay que aprenderlo, esto no se aprende solo, porque meter la pata la metemos todos. O sea, al final yo siempre digo que con un chaval fácil, es súper fácil hacer las cosas bien. Que el problema viene cuando el chaval es complicado. O sea, que no somos malos padres o buenos padres, que también, pero por lo general no. En general no somos ni buenos ni malos padres. Yo creo que hay niños fáciles y niños difíciles, ¿no? Y con los fáciles lo hacemos todos estupendamente. Porque muchos de vosotros tenéis dos y son la noche y el día. Entonces no es una cuestión de educación muchas veces, es una cuestión de niño complicado. Entonces ahí yo creo que no es nuestra responsabilidad nacer aprendidos, porque no tenemos por qué saber, pero sí que es nuestra responsabilidad, una vez que sabemos, ponernos las pilas, formarnos y hacer lo que tenemos que hacer con el chaval, ¿no? A lo largo de la charla has dado ciertas pautas que los padres siempre te diriges hacia los papás, ¿no? Ciertas pautas y ciertas normas que se pueden tomar, ¿no? Pero en torno a estos niños, además hay hermanos, hay primos, tíos, abuelos. Hay que conductarse, porque claro, es muy cómodo desde el punto de vista de la vista del abuelo o de los primos, sí, reírles las gracias que... Sí, entiendo perfectamente lo que me quieres decir, sí. Además, mira, generalmente, antes siempre hablábamos de papás y mamás, y hace tiempo que hemos
cambiado nuestro lenguaje a hablar de familias, pero he vuelto a meter la pata. Y sí que es verdad que cada vez hablamos más de familias. Y sí que la formación se llama formación para familias, la que hacemos en la asociación, porque creemos que cualquier persona que está alrededor del chaval necesita estar formada en lo que es el tema. Por supuesto, no le podemos pedir, yo creo que no se le puede pedir lo mismo a un abuelo que lo ve una vez cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Porque además el impacto de lo que él haga con el chaval pues no va a ser tan fuerte, que cuando un abuelo es un cuidador casi principal, o sea, que es el que pasa todas las tardes con él, por ejemplo. Entonces yo creo que ese abuelo, por supuesto, esa persona, la que sea, tiene que estar formado. Claro, solo se puede emitir a partir de los 6 o 7 años. Sí que es verdad que ahora ya se empieza a hablar de... no me acuerdo del término ahora mismo, pero es con probabilidades de padecer TDAH o algo así, ¿no? Porque charitos que desde los 3 y 4 años presentan muchos síntomas. Entonces ya en los coles y tal sí que yo creo que eso ya se tiene muy en cuenta. Desde infantil, cuando hubiera un chaval con estas características, por supuesto no se va a hacer el diagnóstico, pero sí que ya empiezan a tomar muchas veces medidas desde que son chiquitinos, porque tienen muchos síntomas que cuadran. Si previenen y luego no estamos hablando de esto, fantástico. Pero si al final hablamos de esto, pues mira, todo eso que te llevas por delante. Y en casa igual, Marcilla, pero nosotros aquí en Marcilla sí que hemos estado tanto en el cole como en el instituto, en los dos, porque además ellos nos lo han pedido, o sea, que cada vez más los centros muestran interés por este tema, ya no es lo que vayamos nosotros, sino que este verano, de hecho, se ha aprobado la orden foral, ¿no? Por la que se supone, ¿no? que estos chavales pues necesitan una serie de adaptación. Que el tema de que se apruebe esta ley no es que se apruebe la ley y mañana todos los centros tienen que poner todas las imposibles, completamente imposible para empezar, porque se aprueba la ley, pero bueno, es un comienzo. Claro, es que es imposible esperar también otra cosa, ¿no? Pero yo doy fe de que muchos profesores y maestros están haciendo bastantes adaptaciones con estos chavales, tanto a nivel de aula, pues las típicas de ponerlo en primera fila, de tenerlo cerca para poder llamar su atención, pautarle los ejercicios cuando los tienen que hacer en clase. Y también a la hora de hacer exámenes, ¿no? Exámenes más pautados. Toma esta pregunta y cuando la termines me la entregas y te doy la otra. O cosas así, ¿no? O hazme yo un chavalito que me trae desde primaria y me trae los exámenes para que yo los vea, le redondean los que tienen que hacer y hace 8 de 10, por ejemplo. O si hay A, B, C, D, ¿no? Esto también para la tarea para casa, por ejemplo, si hay A, B, C, D, pues solo tiene que hacer A y D, que lo va a aprender igual, pero porque estos les cuesta mucho más todo, entonces les realizan carga de tarea, o sea, yo sé que bueno, nosotros cuando empezamos hace 6 o 7 años, la diferencia es abismal, pero porque es normal, antes no se conocía como se conoce ahora, ¿no? Y la diferencia es abismal. Por supuesto que queda mucho y que es muy difícil y que pues en los colegios hay mucha gente, hay muchos niños, pero yo creo que cada vez se está viendo que estos chavales tienen unas necesidades muy importantes, que además funciona lo que aplicamos, porque lo bueno de estos es que lo que aplicamos funciona. Entonces yo creo que sí que se está aplicando, pero de ahí a que sea algo y algo sistemático, de yo tengo un chaval, entonces lo que tengo que hacer pum 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 y lo hago, eso yo creo que aún queda, pero también porque no tenemos los recursos no tienen los recursos necesarios. Ya por ejemplo se ha aprobado la adaptación de las pruebas de selectividad, que eso es algo que no sé en Navarra, y de los cursos de grado, de cursos de acceso a grado superior y demás, ya se han aprobado las adaptaciones para ellos, ¿no? Tienen más tiempo, las faltas de ortografía y algunas, o sea, ya son cositas que se van logrando poco a poco. Deciros que ahí al final hemos puesto un material que si queréis coger lo podéis llevar y deciros que estamos en la asociación para cuando necesitéis. Muchas gracias.